Hola, muy buenas tardes, compañero y ingeniero. Mi nombre es Carlos Alejandro de Chávez, estoy en quinto semestre paralelo C2 de la carrera de Tecnología de la Información y Comunicación TICS. Ya, el tema que me ha tocado es Introducción General y Fundamentos del Compartir Recursos en Red. Actualmente las redes informáticas son uno de los principales pilares para intercambiar información y optimizar los recursos tecnológicos en organizaciones y casas. El reemplazo de recursos en la web se puede convertido en una práctica importante porque permite a algunos usuarios tener acceso a factores como archivos, aplicaciones, impresoras, equipos de almacenamiento masivo e incluso conexión a Internet. Sin ello, es potencia, no solo se reducen los costos, sino que también aumenta la eficiencia de la eficiencia en el entorno general. Si bien en este sentido el intercambio de recursos de la web no es solo es un aspecto técnico, es una estrategia principal para la gestión de la información, de la comunicación, que es integración de los servicios digitales en la sociedad moderna. Fundamento de compartir recursos en red. Primero, concentración al sexo general. Permite los recursos físicos o lógicos como impresora o archivo en el servidor, utilizando muchos usuarios de la red diferente copiar hardware o software. Punto número 2. Protólogo de la comunicación. El reemplazo que se realiza de acuerdo con uniformes como TCP/IP, SMB, NFS o FTP, asegurada la transmisión de los datos de una manera ordenada, confiable y segura. Punto número 3, el ahorro. Al distribuir recursos en el costo de las compras y mantenimiento de equipos reducidos, porque cada uno de los usuarios no es necesario su propio dispositivo. Punto 4. Cooperación y rendimiento. Los recursos generales provienen de los comandos y de la comunicación flexible y el acceso simultáneo de la información. Beneficio del entorno general. Viene el control, seguridad y acceso. Aunque el intercambio de recursos facilita el uso colectivo, es necesario implementar a los principios de las licencias. Viene lo que es la capacidad expandir y flexible. Es una buena red de desarrollo que le permite agregar nuevos usuarios o recursos comunes sin afectar el rendimiento general. Vienen los tipos de recursos a compartir. Vienen los tipos de recursos, descripción y el ejemplo. Datos de información, descripción, archivo de base de datos y acceso de la información crítica. El ejemplo, hoja, documento, hoja de cálculo, sistema de gestión. Viene lo que es hardware, dispositivo físico costoso o de uso común. Ejemplo, impresora, escáner, almacenamiento o disco duro compartido. Aplicaciones, programas que se ejecutan o son accedidos a través de la red. Ejemplo, el software es de contabilidad, licencia de software, compara servicio de la web. Viene lo que es capacidad de cómputo, uso de la capacidad de procesamiento de otros equipos. El ejemplo, computación destruida, servicios con las nubes, en las nubes. Viene lo que es el modelo fundamental de la red. A, red de Rock Bam Bam. Viene B,
red de cliente-servidor. Viene lo que es relación entre usos y viene lo que es consideraciones de red de seguridad y acceso. Lo que viene es controlado, permiso y cifrado. Viene lo que es la conclusión. De ahí mi tema. Muchísimas gracias. Recibo un cordial saludo, magíster, compañeros. Mi nombre es Kevin Sánchez. Mi exposición se centrará en la administración de recursos compartidos y la gestión de permisos de usuario dentro de los sistemas operativos. Veremos primero qué son los recursos compartidos, los tipos más comunes y cómo administran tanto en Windows como en Linux con Canvas. Después explicaré la importancia de los permisos, cómo funcionan y cómo se aplican en cada sistema. El objetivo es comprender cómo estas configuraciones permiten trabajar en equipo de manera segura y eficiente. Tenemos la primera diapositiva, recursos compartidos. Un recurso compartido es básicamente cualquier archivo, carpeta, impresora o dispositivo que varias personas pueden utilizar al mismo tiempo dentro de una red. La ventaja principal es que centraliza la información en lugar de que cada usuario tenga una copia. Todos trabajan sobre la misma. Esto evita duplicados, facilita la colaboración y mejora la productividad tanto en empresas como en universidades. Por ejemplo, en un laboratorio de informática, en lugar de que cada PC tenga sus propios documentos, todos pueden acceder a una misma carpeta en el servidor. Ahora tenemos los tipos de recursos compartidos. Los recursos que más se suelen compartir son de tres tipos. Primero, las carpetas y archivos, que son la forma más común de trabajar en equipo. Segundo, las impresoras en red, que permiten que muchos usuarios usen un solo dispositivo físico sin necesidad de mover archivos en USB. Y tercero, las unidades de red, que son más como un disco duro virtual que aparece en el explorador de archivos, pero en realidad está en el servidor. Cada uno de estos recursos necesita permisos específicos para que no cualquiera pueda hacer cambios sin autorización. Ahora veremos la administración en sistemas operativos. Cuando hablamos de administración nos referimos a cómo se configuran y se controlan los recursos compartidos en un sistema operativo. En Windows el proceso es bastante sencillo. Desde el explorador de archivos se puede dar clic derecho, elegir compartir y luego en ajustes permisos en la pestaña seguridad. En Linux se usa Samba, un servicio que permite compartir carpetas con equipos que incluso usan Windows. Aquí se configura el archivo smb.config, donde el administrador define qué carpetas están visibles en la red y quién puede entrar. En ambos casos, la clave está en el administrador decida qué se comparta y quién tiene acceso para mantener un orden y proteger la información. Ahora iremos a lo que son permisos de usuario en un concepto general. Los permisos son las reglas que determinan lo que el usuario puede hacer con un recurso compartido. Existen tres niveles básicos: de lectura, escritura y ejecución. El de lectura solo permite ver y copiar la información. El de escritura, que da la opción de modificar o eliminar archivos. Y el de ejecución, que es necesario cuando se trata de programas o scripts. Si los permisos se configuran mal, cualquiera podría borrar información importante o ejecutar algo que no debería, y eso es fundamental gestionarlo correctamente. Ahora iremos en los permisos en Windows. Permite un control detallado de permisos desde la pestaña Seguridad dentro de las propiedades de cualquier archivo o carpeta.
Aquí encontramos opciones como control total, modificar, lectura, escritura o solo lectura. Lo interesante es que estos permisos no solo se pueden aplicar a un usuario, sino también a un grupo. Esto facilita mucho la gestión, por ejemplo, en una empresa, al grupo administrativo se le puede dar acceso completo a una carpeta, mientras que al grupo pacientes solo se le da lectura. Y así el administrador no necesita ir usuario por usuario. Ahora tenemos los permisos en Linux con Samba. En Linux los permisos se manejan con comandos muy conocidos como chatmod. Sirve para cambiar permisos de lectura, escritura y ejecución. Chown cambia el propietario de un archivo o carpeta. Cuando se usa Samba, estos permisos también pueden aplicarse a usuarios de red, lo que permite compartir carpetas incluso con equipos Windows. Por ejemplo, un ejemplo clásico es el permiso 755. Significa que el propietario puede hacer todo mientras que los demás solo tienen lectura y ejecución. En la captura que vemos aquí, los comandos ls se muestran los permisos de varios archivos. La parte RWRR indica que el propietario puede leer y escribir, pero el grupo y los demás solo pueden leer. De esta forma, se mantiene el control sobre quién accede y qué acciones puede realizar. Y eso sería todo de la parte de mi explicación de mi diapositiva. Muchas gracias. Buenas tardes, ingeniero. Soy el alumno Javier Quispe, del grupo número 15 de la materia Administración de Sistemas Operativos. Vamos a hablar sobre la realización de la práctica basada en la documentación del trabajo práctico. Yo voy a hablar sobre el punto número 4. Como vemos, ya tenemos configurada nuestra carpeta compartida en Samba y vamos al número 4, que es configuración básica de un sistema de archivos distribuidos en ejemplo NFS. Primero vamos a ver qué es un NFS, que es un sistema de archivos distribuidos que permite montar una carpeta remota como si fuera local. De este ejemplo, un servidor explota a SBR proyecto NFS y un cliente Kali la monta para compartir un archivo del proyecto. Em, el modelo cliente es un modelo cliente-servidor y el caso de uso es la carpeta compartida de trabajo en la red local. Aquí como vemos nuestro servidor está montado en nuestra IP local de nuestra máquina virtual, que es la 192, 168, 119, 130, y a esa fue exportada el proyecto. El cliente Kali monta una ruta y envía sobre NFS versión 4 en el proyecto NFS. Como mostramos aquí en la captura, el el SBD proyecto NFS que está en la 190, 168, 190 es las 24, que significa que le di altavoz, que es RW, que significa lectura y escritura. SYNC confirma la escritura en el disco más seguro. No, es lo bajo sub 3, es el guión bajo check, evita verificar extras al exportar la subdirección. El sudo export menos F, el sudo export menos B. Como vemos en el segundo comando, aquí se ve la explotación que está activa y el sistema amplía opciones. Mapea el root del cliente a un usuario sin privilegios en el servidor. Como vemos, vamos a continuar. En la siguiente captura tenemos aquí el sudo mount menos t nfs en la IP correspondiente. Como verificamos, aquí verificamos que mount menos b proyecto menos f, como vemos en el primer comando, confirmando el tipo nfs y la opción raise, hearts, trims, etcétera. df-h confirma el uso del tamaño. ls-l solo es para ver el archivo si ya está existente. Eh, con esto probamos la conectividad del tipo de FS y que tengo permiso de escritura porque el archivo existe y lo veo desde el cliente.
Eh, en la siguiente, como vimos, la captura 1 confirmando la explotación y ya está. En la captura 2 vimos que la confirmación del NFS versión 4 punto montado y está en el espacio. Y en la captura 3, LS-L detalla el permiso y el grupo de proyecto práctico para el trabajo colaborativo. Todos en el mismo grupo menciona que permiten que otros lo puedan editar. Entonces, una seguridad y buenas prácticas que vemos que podríamos aplicar a esto, pero no lo hicimos, ya sería para estar en producción, es restringir la red y aplicar unos firewall en el servidor para encontrar sensibles. Ajá. En resumen del script que hice, es que lo publiqué SBR en proyecto -F NFC en el servidor y lo permite a la subred que está montado en la 192, 168, 159, 0 y las 24 como opciones seguras como SYNC y root squash. Validé con export TFS-B en el cliente Kali y monté por NFS versión 4 en el proyecto NFS y verifiqué con mount df-h y ls-l el archivo linux nfs.txt. Confirma que tengo lectura, escritura y que los permisos de grupo permiten la colaboración. Eso es todo a cuanto a mi exposición. Muchas gracias. Saludos con todos, mi nombre es Washington Benicio Tipanguano. Continuando con el desarrollo del componente práctico, vamos al paso 5 donde vamos a hablar de las ventajas, desventajas de un cuadro comparativo y como conclusión final de este proyecto. Dentro de las ventajas principales, vamos a manejar la eficiencia y el ahorro, que nos va a permitir una reducción de costos. Se reduce obviamente la necesidad de hardware redundante y se optimiza el uso de licencias de software. Dentro del trabajo colaborativo centralizado, nos va a permitir realizar múltiples usuarios que accedan, editen los mismos archivos o proyectos simultáneamente. Además, vamos a tener un control centralizado de la información que nos va a permitir almacenar los datos en una ubicación central que facilita las copias de seguridad, los denominados backups, la aplicación de políticas de seguridad, uniformes y garantiza que todos los usuarios trabajen con la última versión de archivos. Una administración simplificada mediante la configuración de permisos, la adición de almacenamiento y monitoreo de recursos se realizan desde un punto central, lo que simplifica las tareas del administrador de red. Dentro del control de acceso, se pueden aplicar permisos detallados, ya sea de lectura, escritura, ejecución, para restringir el acceso a usuarios o grupos específicos, protegiendo la información sensible. Dentro de las desventajas que hemos encontrado en el tema de la compartición de recursos en red, lo primero, la dependencia de esta red, es decir, si la red falla o el servidor deja de funcionar, todos los usuarios van a perder el acceso a los datos y recursos. Como una estrategia podríamos implementar redundancia, servidores de clúster y planes de alta disponibilidad para prevenir lo que sería el cuello de botella, que una red lenta o un servicio sobrecargado pueda reducir drásticamente la velocidad de acceso a los archivos y recursos, lo que puede ocasionar que afecte la productividad. Como una estrategia podemos la segmentación de la red mediante VLANs, aumentar el ancho de banda y utilizar sistemas de archivos distribuidos o cluster FC para balancear la carga de los mismos. Dentro de la centralización de los datos, se crea un punto de fallo de seguridad. El ataque exitoso al servidor puede comprometer toda la información, ya sea de la empresa o donde estemos aplicando este tema de compartición de recursos en red. Lo que podríamos aplicar es unas políticas estrictas de firewall, auditorías de seguridad periódicas y el uso cifrado tanto en tránsito como en reposo de nuestros datos. Otra desventaja que hemos encontrado es la complejidad de la configuración, ya que configurar y mantener la compatibilidad entre diferentes sistemas operativos, entre Linux, Samba para Windows y gestionar permisos requiere conocimientos técnicos avanzados. Una estrategia de mitigación podríamos utilizar herramientas de gestión centralizada y estandarizar protocolos siempre y cuando sea posible. Ahora, vamos a ver un cuadro comparativo tanto de los sistemas que hemos planificado en cuanto a Samba, SMB,
NFS Northbound File System y Gluster, que es un sistema distribuido. Entonces, dentro del propósito principal que manejamos con Samba va a ser la interoperabilidad entre Linux y Windows. Esto nos va a permitir una comparación nativa de sistemas directorios entre sistemas basados Unix, Linux. Dentro de Gluster, en cambio, nos va a permitir un almacenamiento escalable, distribuido y clúster de servidores. ¿Qué sistemas operativos podemos manejar dentro de Samba? Windows, Mac OS, Linux, la opción cliente-servidor. Dentro de NFS, Unix, Linux, Mac OS, clientes Windows a través de un software adicional, y en Gluster, Linux diseñado para clúster de almacenamiento. Dentro de la autenticación, en Windows, es la más recomendada debido a que es fuerte, usa credenciales de usuario y contraseñas de integración con Active Directory. En NFS es menos robusta, pero podría ser mejorada con Kerberos en NFS V4. Y en Gluster utiliza claves de volumen, gestión de nodos en el clúster. En cuanto a la orientación, Samba está dirigido a uso general de archivos, usuario, impresiones, entre otros. Dentro de NFS está distribuido o desarrollado para alto rendimiento, aplicaciones de servidor y montajes de sistemas operativos. En Gluster se utiliza en lo que es Big Data, almacenamiento en la nube, entornos de alta disponibilidad. La escalabilidad en cuanto a estos protocolos está limitado al servidor individual. En cuanto a Samba, igual a NFS, y Gluster altamente escalable mediante la adición de más bricks o nodos de almacenamiento. Para el manejo de permisos dentro de Samba nos va a permitir permisos tipo Windows ACI, permisos de estándar de Linux en NFS y permisos de estándar de Unix y POSIX para lo que es Gluster. Para concluir nuestro componente práctico, podemos finalizar este proyecto diciendo que la compartición de recursos en red, tal como se explora en esta exposición, no es un lujo, sino el fundamento de la infraestructura digital moderna. La elección del sistema de compartición es crítica y debe estar alineada a las necesidades específicas de cada organización o empresa. Para la interoperabilidad y entornos mixtos, Samba es la solución indiscutible para entornos que requieren una integración perfecta entre Linux y Windows, permitiendo la administración de permisos y recursos de manera centralizada y segura. Para el rendimiento nativo en Linux, NFS sigue siendo la opción preferida para entornos puramente Linux y Unix, ofreciendo un protocolo ligero y rápido para la configuración y acceso a archivos entre servidores. Para la escalabilidad y alta disponibilidad, Gluster representa el futuro de la gestión de archivos, permitiendo la implementación de sistemas de archivos distribuidos que escalan horizontalmente, garantizando que el almacenamiento nunca sea un cuello de botella y ofrece una excelente tolerancia a los fallos. Hasta aquí el componente práctico del grupo 15. Ha sido un gusto saludarles. Hasta una próxima oportunidad.